Amados hermanos, les bendiga el Señor. Vaya un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Convocamos en esta noche al poder de Cristo el Señor, a la autoridad de Cristo el Señor. Nos sujetamos a Cristo el Señor en esta noche para honrarle y especialmente para que Él hable a nuestras vidas, ¿no? Él trate con nosotros como Él sabe hacer, que sea una palabra soplada por Él, una palabra que venga de lo alto y llegue hasta nosotros. Agradecemos al Señor por todo. Te invito a abrir la Escritura allí en el libro de Filipenses, por favor. Libro de Filipenses, el capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer allí desde el versículo 3 hasta el 6. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Es este un texto conocido, yo creo que por la mayoría de la iglesia del Señor. ¿A cuántos de nosotros en algún minuto se nos ha dicho, pero lo que el Padre comenzó va a perfeccionar? Si usted se da cuenta aquí en el texto, el apóstol dice que él está orando por los hermanos de Filipo, está rogando al Padre, cada vez que se acuerda dice que ruega al Padre y está allí intercediendo por ellos, porque hay una cualidad en ellos, que desde el día en que ellos comenzaron a andar en este camino, la comunión con el Evangelio o la comunión con el Rey, ¿no? La comunión con el Señor, no se ha terminado, no se ha cortado, sino se ha mantenido en el tiempo. Y dice allí el texto, el apóstol con una convicción bien firme dice allí, estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido, ¿no? Dice el texto allí. Estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día del Señor. La pregunta aquí es, ¿qué significa este texto? ¿Qué significa lo que el apóstol está diciendo cuando dice estoy convencido de esto, ¿no? Estoy seguro de que el Señor que les llamó comenzó una buena obra en ustedes, esa obra la va a perfeccionar. ¿Cómo implica en la vida de cada uno de nosotros esa expresión del apóstol? Lo primero es que debemos allí ver es ¿cuál es la buena obra? ¿A qué obra se refiere? ¿No? Porque alguien podrá decir, claro, yo estaba perdido, mi vida era una vida de miseria, era una vida donde todo estaba desordenado, era una vida donde no había nada bueno. Mi matrimonio estaba totalmente destruido, dirá alguien. Otro dirá, la economía estaba destrozada, no nos alcanzaba para nada. Otro podrá decir, en la familia estaba toda destruida, los hijos hacían lo que querían, todo estaba allí con olor a muerte, ¿no? Y otro podrá decir, claro, estábamos en una condición de muerte y el Señor nos rescató y nos dio vida. Y a todo eso nosotros decimos amén, así es. Solo que cuando el Señor nos arranca
de las garras del maligno, ¿no? Y nos traslada al reino de su amado Hijo, no es allí donde termina todo, sino allí recién comienza todo, ¿no? Allí recién se inicia esta buena obra, porque esas obras buenas que el Señor hizo con nosotros y nos arregló nuestra situación, nos bendijo, nos cubrió, nos ordenó, todo eso da un paso para una obra mayor, para una buena obra. No podríamos entrar en esta buena obra si el Señor antes no hubiera muerto por nosotros, nosotros hubiéramos creído en Él y Él hubiera llegado hasta nuestras vidas. Cuando uno confiesa al Señor, recién ahí parte, ¿no? Parte este camino hacia esa buena obra. La pregunta entonces es, ¿cuál es esta buena obra? Usted se recordará, no lo buscamos porque es un texto que ya se nos ha enseñado, la iglesia lo conoce. Dice que en Romanos capítulo 8, versículo 29 especialmente, dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que conocemos nosotros como el propósito que Dios tiene para todo aquel que es llamado por Él, ¿no? A estos el Padre tiene un propósito y ese propósito es que seamos conformados, que seamos trabajados para lograr llegar a la imagen de su Hijo. Y no termina allí solo, ¿no? Sino dice, además allí, dice, para que el Señor Jesucristo sea el primero entre muchos hermanos. Por lo tanto, el Señor nos llamó, el Señor nos rescató, el Señor nos lavó, el Señor nos limpió para una obra gloriosa. Y esa obra gloriosa es que lleguemos a ser como nuestro hermano mayor, Jesucristo. Pablo escribe también allí a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 3, y dice que somos transformados de gloria en gloria. Esto significa que es un proceso, es un trabajo de Dios, es un trato que Dios tiene constante, es un trabajo constante que Dios tiene para llevarnos a esa buena obra, como dice el apóstol. Una obra que el Padre comenzó y Él la va a perfeccionar. Si usted se da cuenta, allí dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra perfeccionar significa completará, terminará, ¿no? La obra, no la dejará inconclusa. Pero además hay una palabra allí que nos ayuda mucho. Esa palabra perfeccionar, en el original del Nuevo Testamento se ocupa mucho una palabra griega allí que significa capacitar, entrenar o equipar, ¿no? Entonces, cuando el apóstol está diciendo, el que comenzó este trabajo de llevarnos a ser como nuestro hermano mayor para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entonces comienza allí un trabajo del Padre para perfeccionarnos, para capacitarnos. Un trabajo que el Padre estará haciendo con cada uno de nosotros. Si usted se da cuenta allí en el mismo libro de Filipenses, el capítulo 1, el verso 9, de nuevo el apóstol allí dice que él está orando. Pero mire cómo dice allí, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Está pidiendo el apóstol aquí y está diciendo allí claramente que seremos probados para que aprobemos.
Si el Señor ha comenzado a capacitarnos, el Señor ha comenzado entonces a entrenarnos, a equiparnos, ¿no? A formarnos, seamos conforme a la imagen de su Hijo. Muy bien, debemos entonces ser probados para que lleguemos a cumplir la meta, para que pasemos de curso, diríamos, ¿no? Entonces dice allí el texto que para que aprobemos lo mejor, y dice a fin de ser, de que seáis sinceros o verdaderos e irreprensibles, esto es, sin faltas, impecables frente a la presencia del Señor. Es una bendición lo que está diciendo el apóstol aquí, ¿no? No es tan solo decir, no, si el Señor está trabajando conmigo y hay que orar mucho. Claro que sí. Hay que estar frente a la palabra y escudriñar la palabra. Claro que sí. Hay que ir a la congregación y estar congregados. Hay que estar allí cada día pidiendo al Señor que Él nos ayude, nos guíe, que Él trate con nosotros, sin lugar a dudas. Pero ¿cómo eso lo hace el Padre? ¿Cómo el Padre trabaja en nosotros? ¿Cómo el Padre nos lleva? ¿Cómo el Padre nos capacita? ¿Cómo nos entrena el Padre para que lleguemos a esta buena obra? Un texto que usted ha escuchado tal vez, vaya allí al libro de Jeremías, por favor, capítulo 18 de Jeremías. Jeremías capítulo 18, por favor. Jeremías capítulo 18. Dice aquí la Escritura que Dios el Padre llama a Jeremías, un profeta de Dios, y le dice que deje de hacer lo que está haciendo y vaya a la casa del alfarero. Y cuando él llega, dice que el alfarero está trabajando allí con el barro y está allí haciendo algo. Y comenzó a hacerlo, y eso de repente dice que el alfarero allí que lo deshace todo y lo hace todo de nuevo. Puntualmente allí el versículo 5, por favor. Versículo 5 del capítulo 18 de Jeremías. Dice ahí el texto: entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, note allí el 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Póngale hoy, oh casa de Dios. Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué está diciendo? Que el Padre comienza a trabajar para esa buena obra, ¿no? Él nos llamó, entonces Él comenzará a trabajar en esa buena obra. ¿Pero cómo lo hará? Lo primero es que, dice aquí el texto, que nosotros somos como barro en sus manos. Él entonces comenzará a moldearnos, comenzará a trabajar, comenzará a pulirnos, ¿no? Él comenzará entonces a quitar todo lo que no sirve para hacer una hermosa obra. El libro de Juan, por favor. Juan capítulo 6. Vaya allí, Juan capítulo 6. El Señor Jesucristo declara allí una palabra hermosa. Allí Juan capítulo 6, el verso 37. Juan 6, 37, por favor. Lo tiene, ¿no? Lo buscó, tiene la Biblia, está escudriñando junto conmigo. Amén. Juan capítulo 6, verso 37. Dice allí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Padre tiene un trabajo. Vamos a entrar entonces a una escuela, ¿no? Vamos a entrar a una escuela donde vamos a ser moldeados por el Padre como barro en las manos del alfarero. Pero dice aquí el texto que el Padre entonces nos lleva a Jesucristo, el Señor, el buen maestro, para que Él comience a trabajar. Y dice ahí entonces, todo lo que el Padre me da, necesariamente entonces vendrá a mí. O todo lo que el Padre
quiere trabajar, me lo traerá, vendrá a mí. Luego dice, y todo aquel que a mí viene, o todo aquel que se queda en este trabajo, todo aquel que entonces cumple lo que el Señor ha predicado, ha enseñado, lo que el Señor nos ha indicado, las exigencias de un discípulo. ¿Se acuerda? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Cada día tome su cruz y sígame. Eso es negarse, es que venga el reino, la gloria de Dios y se haga presente en mi vida. Y yo cedo mis derechos para que Él comience a trabajar en mi vida. Muy bien. Dice entonces que todo aquel que se queda entonces bajo esas condiciones, dice que Él no le echa fuera. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O, como dice el apóstol, en el día del Señor. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿De qué manera hace el Señor este trabajo? O podríamos decir, como entramos en una escuela, en la escuela del Padre, donde el Señor es nuestro Maestro, ¿cuál serán los términos o cuál será el camino que el Padre tiene? O cuál será la propuesta de educación, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál será la propuesta que el Padre tiene para nosotros, para que Él trabaje con nosotros? ¿Cómo lo hará? ¿Va a ir haciéndolo como se le ocurre en el camino? ¿Va a ir cambiando esa propuesta o tendrá un camino definido? Como usted sabe, como yo sé, el Padre no hace nada a mitad de camino. No lo va arreglando en el camino. El Padre tiene todo perfectamente calculado. Tiene todo perfectamente ordenado. ¿Cómo lo hace entonces? Hay que seguir el modelo. La Escritura señala que el Padre antes trabajó con su Hijo Jesucristo. Vaya por favor allí al libro de Hebreos, por favor, libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. El verso 10 de Hebreos 2:10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, a Dios el Padre, ¿no? Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, note allí, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es glorioso esto porque no teníamos ninguna posibilidad nosotros de ningún proyecto para entrar en ese proyecto de Dios. No había nada que hacer, nada. No teníamos ninguna condición para que nosotros entráramos en este proyecto. Sin embargo, el Padre establece un camino a través de su Hijo Jesucristo. Y como Él quería llevarnos para formarnos como hijos, dice la Escritura que Él comienza a trabajar con su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo allí en Isaías capítulo 6, ¿no? Él dice, el Padre dice, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Para trabajar, para ir y predicar y enseñar a estos que están perdidos. Muy bien, el Señor allí en una palabra profética por Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Pero ese heme aquí es, me niego entonces a todo lo mío y hago lo que tú quieres que yo haga, en las condiciones que tú quieres que yo haga. Y el texto dice que para llevar muchos hijos a la gloria debía perfeccionar. Note allí el texto de nuevo, por favor. Debía perfeccionar
por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque alguien dirá, ¿por qué debía sufrir nuestro Señor? ¿Por qué debía padecer? ¿Por qué debía tener aflicciones nuestro Señor Jesucristo? Mire el verso 18 del mismo capítulo 2. El 17 leamos. Hebreos 2, 17. Por lo cual, dice allí, debía ser en todo el Señor, ¿no?, semejante a sus hermanos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nota el 18 allí. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Se dice en un refrán popular, otra cosa es con guitarra. Claro, porque alguien que está sufriendo, uno puede acercarse a él y puede decirle, ojalá que salgas adelante, te ayudamos en todo lo que podamos, pero si éste no ha vivido esa situación, no ha vivido nunca algo como lo que este otro ha vivido, no puede entenderlo, ¿no? El texto dice entonces que no solamente debía padecer el Señor para agrupar a muchos que no tenían posibilidad y llevarlos a ser hijos, sino además dice el texto allí que Él debía pasar por todo lo que los hombres pasaban. Debía ser tentado en todo, sin pecado, dice más adelante, ¿no? Debía ser tentado en todo según la semejanza de los hombres, para socorrer a los que son tentados. Bendito es el Señor. Mire cómo dice, por favor, allí Hebreos, aquí mismo en Hebreos capítulo 5, entonces. Hebreos capítulo 5. Un texto que yo sé que usted ha escuchado más de alguna vez, ¿no? El verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ¿no?, se hizo semejanza de hombre, ¿no? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se acuerda cuando el Señor oraba allí y decía, Padre, que no pase de mí esta copa? Eso significaba que no vaya a la cruz. Pero luego Él dice, pero hágase tu voluntad. Vine a hacer tu voluntad y no mi voluntad. Hágase tu voluntad. Muy bien, el texto dice que fue oído a causa de su temor reverente. Ese temor que tenía nuestro Señor Jesucristo de hacer la voluntad del Padre, como el Padre quería que se hiciere, ¿no? Mire el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero debemos leer el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque él era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que él hubiera sido desobediente, sino que él se puso en la condición de los hombres en forma humana, carnal, y él estuvo allí sujeto a su Padre, pero debía padecer. El camino para ser transformados, para ser formados, ¿no?, es padecer. La Escritura dice allí en Filipenses, ¿no?, que Él se despojó y cuando estuvo en la condición de hombre, llegó a la muerte y muerte de cruz. Y luego el Padre entonces, por esa obediencia, por esa perfección, ¿no?, Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dijo, siéntate a mi diestra sobre toda autoridad y sobre todo principado. Bendito es el Señor.
Alguien podría decir, claro, porque él era el Hijo de Dios y él tenía una tarea de redimir a todos, tenía la tarea de reunirnos en él a todos para que todos entráramos en esta escuela, en este proceso. Es verdad, pero alguien diría, claro, eso es para el Señor. Pero hay un varón que usted conoce, como tantos otros, ¿no? Hay una lista allí en Hebreos capítulo 11, cómo cada uno de ellos, ¿no?, tuvo que pasar situaciones difíciles y complicadas. Pero vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 9. Usted se acordará, se nos ha enseñado, Hechos capítulo 9, acerca de Saulo, que llegó a ser Pablo, el que escribe aquí a los filipenses, ¿no? Dice la Escritura que él iba respirando, ¿no? Respirando allí ganas de tomar a todos los que seguían a Cristo, algunos matarlos, otros llevarlos presos, llevaba jinetas, llevaba autoridad de los principales allí para ir en contra de todos los cristianos. Y se le aparece el Señor, usted conoce allí, ¿no? Y él cae derrotado, cae ciego y es llevado, tomado y llevado a un lugar allí para que descanse. Y el Señor entonces, como tenía todo bien predeterminado, puede leer allí Hechos capítulo 9, el verso 13. Él trata con un varón, Ananías, ¿no? Un siervo del Señor. Verso 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Claro, porque el Señor le dijo, Ananías, levántate y ándate al lugar allí donde está un tal llamado Saulo, porque él ora y ha visto que tú llegas hasta ese lugar. Entonces Ananías dice, yo he escuchado de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Mire lo que dice el Señor allí a Ananías. El Señor le dijo, versos 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Note el camino, verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol, teniendo una autoridad, teniendo un nombre, teniendo jinetas, él, cuando el Señor se le aparece allí, él dice, Señor, ¿qué quieres que le haga? Y de allí en adelante se abraza del Señor y en muchas oportunidades él dice, yo pues esclavo del Señor, yo preso en el Señor, ¿no? Yo que soy un esclavo del Señor y hago lo que el Señor me dice. A este tuvo que cambiar su autoridad, tuvo que cambiar su imagen y tuvo que comenzar a padecer. Él escribe allí en el libro de Corintios especialmente, capítulo 11 de Corintios, y dice, yo he sido azotado muchas veces, en cárcel un montón de veces, he sido apedreado, he sido atacado, he pasado hambre, he pasado frío, he estado en naufragio, me han querido matar muchas veces, más que todos ustedes. Y uno podría decir, ¿y qué de bueno tiene eso? ¿Qué bendición habrá allí? Vaya por favor allí a Romanos un poquito, a Romanos. Romanos, capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. El verso 1 está diciendo allí que él está bendecido porque ha sido justificado y todos los que han recibido al Señor han sido justificados de sus pecados, ¿no? Por la fe en el Señor. Y se goza, se vanagloria
se alegra mucho, quiere decir, se enorgullece, ¿no? Pero mire allí el verso 3. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un varón que toda su vida, desde que conoció al Señor, tuvo que padecer, fue perseguido, fue atacado, fue apedreado, y él dice, pero yo me alegro mucho, ¿no? Me alegro mucho, me glorío de esto, me alegro de estas tribulaciones, porque estas tribulaciones tienen fruto del Señor. Usted se estará preguntando, claro, para el Señor corresponde que haya tenido que sufrir, haya tenido que padecer por lo que venía. El apóstol, claro que sí, porque era un enviado y especialmente él iba a llevar el evangelio principalmente a los gentiles. Y alguien podría decir, y todos los otros hombres eran necesarios en esa época. Quiero decirle, ¿y nosotros? El Señor trabaja con nosotros por su palabra, sin duda. Trabaja con nosotros cuando estamos orando, claro que sí. Pero, ¿qué más? Estaremos allí echaditos atrás siempre diciendo gracias porque el Señor me bendice, me cubre en este tiempo, me ha cubierto, tengo un Padre. ¿Y no habrá nada más en esto de ser trabajados por Él, que estemos siendo en las manos del Señor y Él nos esté moldeando? ¿Qué más habrá para nosotros? Porque el camino es uno. El mismo camino de nuestro Señor Jesucristo debemos nosotros pasar. Vuelvo por favor allí a Filipenses, por favor. Filipenses. Libro de Filipenses, el capítulo 1 de Filipenses. Lo tiene, ¿no? Filipenses, capítulo 1. Versículo 29, mire cómo dice, por favor. Verso 29. No solamente al Señor, no solamente a los apóstoles, no solamente a los que llevaron la palabra y están aquí en la Escritura, sino mire cómo dice, porque a vosotros se nos ha concedido. Porque a vosotros para nosotros se nos ha concedido, ¿qué cosa? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. A vosotros, dice Él, ¿no? A nosotros entonces se nos ha concedido, o se nos ha dado el privilegio, quiere decir allí, que no solo creamos en Él, que no solo confesemos su nombre, que no solo declaremos que Él es el Señor de nuestra vida, eso está muy bien, pero debemos avanzar más, sino también, dice el texto allí, que padezcamos por Él. Un camino trazado. A veces nos ocurre, hermano, me ha ocurrido a mí, yo creo que tal vez a usted le ha ocurrido también, que en alguna de estas etapas donde el Señor está trabajando con nosotros, algo ocurre en nuestra vida, algo pasa en nuestra vida, hay alguna situación en nuestra vida que nos complica y que a veces hasta nos hace llorar o, como dice la Escritura, nos hace padecer. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me ocurre a mí? Alguien podrá decir, justo cuando yo estaba
orando más, cuando yo estaba escudriñando la Escritura, cuando el Señor me estaba bendiciendo, justo en ese momento viene esta situación y estoy allí como decaído. ¿Por qué me ocurre esto a mí si soy tu hijo? Como una cosa extraña nos ocurriera por causa de ser hijos del Señor. Pero como leímos allí, se nos ha concedido, se nos ha dado el privilegio de creer en Él y de padecer con Él. ¿Cómo es esto? Vaya por favor allí a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Ubíquelo allí, Primera de Pedro. Partamos allí en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 4. El verso 12 dice allí: amados, note allí, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, note allí, en esta prueba, en este padecimiento, dice el 13, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No es algo extraño, hermanos, cuando nos ocurre vivir alguna situación complicada, cuando nos toca tener una enfermedad, cuando hay una situación que se nos escapa de las manos y esto parece que nos hace sufrir y estamos allí en congoja, el texto dice que no es algo extraño para los hijos del Señor, sino más bien es un gozo participar de los padecimientos de Cristo. Claro, cuando nosotros decimos, verdad, tengo que negarme, tengo que olvidarme de mis cosas, tengo que olvidarme de mis proyectos y ponerme a los pies del Señor, cuando tengo que llevar mi cruz, como decíamos la vez pasada, ¿no? Tengo entonces que enyugarme a Él para que Él venga y tome el control de mi vida. Y si Él se haga el Señor, se toma el control de todo mi ser y es el Señor de mi vida y Él es el que decide allí en adelante. Sin duda, hermanos, que hay cosas que nos van a doler. Pero eso tiene un fruto. El Padre nos ha tomado en sus manos y está trabajando como el alfarero con el barro para pulirnos, para limpiarnos, para formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Alguien preguntaba en algún minuto, ¿no? A un escultor le hacía una pregunta. ¿Cómo tú logras hacer esta imagen, esta figura tan bonita de esta roca, de este mármol que no tiene ninguna figura? ¿Cómo alcanzas? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo lo haces? ¿En qué te fijas? ¿Cuál es la técnica? Y el escultor decía, miren, yo veo esa roca, esa piedra, y en la piedra, por ejemplo, veo un ángel. Y tomo entonces el martillo y tomo el cincel y comienzo a pegarle a la piedra. Y comienzo a sacar todo lo que sobra y que no es parte del ángel que está allí. Todo lo que no tiene que ver con el ángel comienzo a sacarlo y solo en esa piedra dejo la figura de un ángel. Cuando el Señor nos toma para formarnos, nos toma para trabajar con nosotros, nos toma para moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si usted puede volver allí un poquito a Pedro, a Primera de Pedro, ¿dónde estaba? Ubique allí, por favor. Primera de Pedro.
capítulo 4, estábamos, ¿no? El verso 1 ahora, verso 1, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, dice allí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, note allí, vosotros también armaos del mismo pensamiento, haya en vosotros este sentir. Pues quien ha padecido en la carne, note allí, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El padecer, hermanos, el vivir situaciones nos bendice de tal manera que nos forma. El Padre ve en nosotros como una roca. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. El Padre nos mira y cuando nadie daba nada, el Padre nos ve como un hijo. Y comienza entonces a tomar el martillo y comienza a tomar el cincel, que es la palabra, ¿no? Que es el Espíritu de Dios, y comienza allí a trabajar con nosotros y comienza a pulirnos. ¿Quiere que el Señor trabaje con usted? ¿Quiere que el Señor le lleve a una buena obra? Hay una palabra tan hermosa allí en el libro de Job. Puede usted ver un varón que sin duda que sabe de esto, ¿no? Sabe del sufrimiento, sabe del padecer. Job, por favor, capítulo 23 de Job. Job capítulo 23. Es bueno leer allí desde el verso 1 en adelante, pero él tiene una palabra profética allí de lo que está ocurriendo. Job capítulo 23, por favor. Versículo 10. Mire cómo dice allí. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mas él conoce mi camino. Si conoce mi camino, él sabe lo que yo necesito. Sabe lo que usted necesita. Sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos para ser formados a la imagen de su Hijo. Entonces él, como conoce mi camino, él me probará. ¿Y cómo dice ahí el texto? Y saldré como oro. Él hará la buena obra para con nosotros. Bendito es el Señor. Es posible que en este día o en estos días haya alguna aflicción en su vida. Haya alguna enfermedad, hermano. Es posible que por negarse al mundo, a lo que el sistema dice, por estar llevando su cruz cada día, es posible que tenga que padecer, tenga que sufrir, que los parientes ya no lo quieran tanto, ¿no? Que haya tenido que dejar una cantidad de cosas y eso ha provocado un dolor. Sin duda que el Señor está trabajando, el Señor está puliendo en esa enfermedad, en esa situación familiar que ocurrió. Por causa del Señor, el Señor nos ha tomado en sus manos y ha comenzado a trabajar, ha comenzado a pulirnos. No es una cosa, ¿por qué me está ocurriendo? No, ese es el trato del Señor. Él tiene un camino para que cada uno de nosotros seamos perfeccionados. Y la Escritura dice que saldremos como oro. Usted tal vez me dirá, pero es que a veces se hace difícil. Cuando veo una situación en la casa con un hijo, por ejemplo, cuando veo alguna enfermedad, cuando hay alguna situación económica, por ejemplo, cuando hay una falta de trabajo, podrá decir otro hermano, una hermana, cuando se ha puesto difícil porque por
por confiar en el Señor y por hablar la palabra del Señor y no hacerlo como los otros lo hacen. Hay algunos que me han despreciado. Al Señor lo hicieron y el Señor luego fue glorificado. El Señor nos va a bendecir, nos va a cubrir, nos va a pulir. El Señor nos va a sacar todo lo que no corresponde de nuestra vida material, humana, para prepararnos, para llevarnos a su gloria y ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiero decirles que en esta etapa el Señor sin duda no nos va a dejar solos. Mire, por favor, vaya allí para terminar el libro de Isaías, por favor. Un texto conocido por usted. Isaías, capítulo 43. Isaías 43. El verso 1 dice allí: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Note el 2. Cuando pases por las aguas, significa que vamos a pasar en algún minuto por las aguas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Note allí, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Se me viene a la mente esos jóvenes hebreos, ¿se acuerda? Que fueron echados al horno de fuego, recalentado. Y cuando el rey esperaba que fueran allí destrozados por el fuego, él veía que adentro se paseaban. Pero no solo ellos tres, sino había uno, decía allí el rey, que era como el hijo de los dioses que estaba con ellos. Y a ninguno de ellos nada le ocurrió, sino fueron bendecidos. ¿Puede usted hoy decir, hermano, que el Señor trabaje conmigo? Independiente de lo que esté viviendo o independiente de lo que viva, hay un camino que el Padre ha trazado para nosotros. Es creer en Él, sin duda, pero también es padecer, porque a través de los padecimientos el Padre comienza a pulirnos. Por lo tanto, no se decaiga, hermano, hermana. Hoy no esté allí atribulado o angustiado, sino más bien, como dice la Escritura, haya gozo en su vida. Porque sabe, la Escritura señala, la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, al bien para cual el Padre nos llamó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si el Padre permite que todas las cosas que nos ocurren nos ayuden a bien, ¿debo estar preocupado? Aun cuando esté sufriendo un poquito hoy, ¿debo estar afligido? ¿O dentro de mi alma deberá haber un gozo especial, independiente de la situación, independiente de lo que me toque vivir? ¿Habrá gozo en los hijos del Señor? ¿Podrá usted levantar su mano y decir, Señor, aquí estoy? Aun cuando hay algunas situaciones en la casa, aun cuando hay algunas enfermedades, aun cuando el médico ha dictaminado algunas cosas en mi vida, aun cuando hay alguna situación económica, aun cuando, y usted puede agregar allí, yo entiendo que estoy en tus manos y seré levantado como el oro, porque tú estás trabajando en mi vida. Independiente de la situación que tenga hoy, quiero invitarle a que podamos orar, podamos decirle al Señor, Señor, no hay nada más glorioso,
los padecimientos que pueda tener no son comparables, como dice el apóstol, a lo que viene, a lo que tú tienes preparado para mí. Por lo tanto, quiero invitarle, hermanos, en la oración, diga: yo me agarro de ti, me aferro a ti, me abrazo de ti y nadie me va a poder separar. Y estando con Él, aunque sintamos el fuego aquí en el oído, no nos podrá hacernos nada. Oremos al Señor. Padre bueno, Papito amado, ante tu presencia estamos en esta noche, Señor. Es una bendición poder decir que somos tus hijos, claro que sí. Es un gozo tremendo el poder reconocer, Señor, que tú nos has amado y que nosotros podemos confesar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también es un gozo padecer, es un gozo estar en tus manos, es un gozo estar siendo trabajados, es un gozo estar siendo, Señor, introducidos en tu escuela, donde tú nos sacas muchas veces a la pizarra y allí a veces hay sufrimiento. Pero lo glorioso de todo eso, Señor, es que tu mano no se aleja de nosotros, sino más bien tú nos cubres, tú nos guardas, tú nos sacas adelante. Queremos decirte en esta noche, no importa la situación que esté viviendo o me toque vivir luego, queremos decirte, Señor, cuenta conmigo. Cuenta, Señor, con cada uno de nosotros. Queremos ser transformados de gloria en gloria. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén.